Buenos días, se escucha, ¿verdad? Buen día, ¿se puede escuchar? Buenos días, doctor. ¿Se le escucha? Ya, gracias. Un momentito, por favor, iré admitiendo a sus compañeros. Un minutito. Bueno, daremos inicio nomás a nuestra clase. Hoy día tenemos solamente una sesión y el día de hoy vamos a continuar con el avance de nuestra materia. Tenemos que ver la parte de la formalidad de los contratos. Y hemos visto el consentimiento, hemos visto el objeto del contrato. La anterior clase hemos terminado viendo las teorías que explican sobre la presencia o no de la causa dentro de los contratos. Para eso hemos visto la teoría causalista, eh, hemos visto la teoría anticausalista y hemos visto la teoría neocausalista, ¿verdad? Con eso habríamos terminado el tema. El día de hoy, como teníamos ya conocimiento, tenemos que ver el siguiente tema que vendría a ser la forma de los contratos o la formalidad. Hemos dicho de que todo tenemos que ir viendo a partir de lo que nos habla el artículo 452 de nuestro Código Civil. Y a partir de aquello tenemos que hacer el avance de nuestro tema. El artículo 452, como ya hemos repetido tanto hasta este momento en el avance, nos habla sobre la enunciación de los requisitos y nos dice son requisitos para la formación del contrato. Uno, el consentimiento de las partes. Y ya hemos visto esa parte y hemos visto también los vicios del consentimiento, ¿no? Este consentimiento debe estar libre de vicios, porque si no puede estar afectado de invalidez el contrato, ya será nulidad o anulabilidad, dependiendo el vicio. Luego hemos visto el segundo requisito, que era el objeto de los contratos, que en realidad se materializa en la cosa o en el hecho que las partes se han obligado a realizar. Y tercero, la causa de los contratos. Y ahí hemos visto la causa de la obligación y la causa motivo o el móvil del contrato. Y por último tenemos a la forma, siempre que sea legalmente exigible. Al decirnos esto el Código Civil, siempre que sea legalmente exigible, nos está diciendo que en realidad no es pues un requisito la forma en todos los contratos. Solamente va a ser un requisito la formalidad, también conocida como solemnidad, aunque tiene sus diferencias que lo vamos a ver, pero bueno, hay algunos contratos que deben estar concluidos, por ejemplo, ante presencia de una autoridad. Y hay otros contratos que, bueno, deberían estar materializados mínimamente en un contrato privado o en un documento privado, que no salga de esa privacidad de las partes. Bueno, así podemos ver nosotros de inicio la formalidad. Como noción podríamos decir que la forma es la manera cómo está expresado el consentimiento, es decir, cómo se ha exteriorizado ese contrato, ¿sí? Cómo se ha exteriorizado, porque no se queda en solo consenso, ¿sí? Que si se quedara en solo consentimiento, solamente en consenso, entonces no tendríamos materializado en ningún tipo de documento. Entonces, la formalidad, vuelvo a reiterar, como nos dice nuestro Código Civil, solamente tenemos que avanzar en algunos contratos. Y nuestro PGC hace ese tipo de avance también. Voy a primero compartirles la asistencia. ¿Sí? También voy a ir anotando. Pueden ponerle solamente la fecha de nuestra asistencia, perdón.
Ya, ahí está. A ver, Rafaela creo que está ingresando recién. Y bueno, de cualquier forma, yo ya estoy anotando también de acá. Los que tengan algún problema, eh, al chat pueden ponerle presente, con la fecha, presente, y se queda acá. ¿Ya? Los que tengan algún problema de no poder abrir el link que les envío, pónganle presente en el chat de esta clase y se queda grabado, ¿no? El momento cuando graba, cuando guarda la grabación y si hay algo escrito al chat, eso más se graba, ¿ya? Por favor, los que tengan algún problema, entonces pueden utilizar también nuestro chat de acá. Y ese archivito lo voy a tener como evidencia también. Muy bien. Entonces, nuestro PGC nos iré al PGC. Ya. Bueno, ahora vamos a avanzar la forma de los contratos, noción, evolución, clases de formalidades, formas establecidas en nuestro Código Civil Positivo. Y bueno, aquí ingresa un punto en nuestro PGC como el término de los contratos. ¿Sí? El término el término o plazo, como conocemos también, es una modalidad de los contratos que nos toca avanzar, es el siguiente tema, ¿ya? Pero, bueno, el PGC ya contempla esto, el término de los contratos. Como les decía, la forma es la manera como está expresado el consentimiento, es decir, cómo se exterioriza un contrato, ¿sí? Que no se queda solamente en solo consenso, sino que las partes lo materializan en un determinado documento, ya sea un documento público o ya sea en un documento privado. Como decíamos, ahí tenemos los requisitos de formación de los contratos. Estos tres tienen que ser concurrentes, vale decir, deben estar presentes siempre en todo contrato. ¿Sí? La forma, siempre que sea exigible por ley. ¿Sí? Siempre que sea exigible por ley. Si no es exigible por ley, pues suficiente estos tres requisitos. ¿Sí? Pero si es exigible por ley y, y nosotros no lo exteriorizamos, no lo materializamos en un determinado documento que exija la norma jurídica, entonces ahí estaría afectado de invalidez nuestro contrato, porque no estaría cumpliendo con los requisitos de formación del mismo, ¿sí? Porque en ese contrato específico, ¿sí? Es la ley quien exige que debe tener formalidad. Cuando hablamos un pequeño resumen de las formalidades, ¿sí? Es una evolución de las formalidades. Primero partimos por el derecho romano. Sabíamos que los romanos eran excesivamente formales, vale decir que para la conclusión para la conclusión del contrato necesariamente se debería seguir ciertos rituales, ciertas solemnidades, formalidades. No era solamente consenso. Se necesitaba testigos, se necesitaba repetir de forma exacta ciertas palabras, entonces eran muy formalistas, ¿sí? En un principio, ¿sí? Eran muy formalistas en un principio. Esto era debido, nos dice la teoría, de que no existían registros públicos. ¿Sí? Si existían, era a efectos de censo solamente. ¿Sí? ¿Para qué? Para saber cuáles son las propiedades de los ciudadanos romanos a efectos del cobro de tributos. Pero, porque Roma, como saben ustedes, era un pueblo poderoso por los tributos que se cobraban. Entonces, era para eso que realizaban, nos dice la historia, realizaban censos, pero no era efectos de registro público como nosotros contamos el día de hoy. Por eso es de que eran muy formalistas, ¿sí? Eran excesivamente formalistas los romanos, pero a partir de ciertas solemnidades. Después del derecho romano ya viene el derecho canónico, donde vemos que ya es solamente el consentimiento. ¿Se acuerdan que veíamos en las anteriores clases? Desaparecen las formalidades romanas
y solamente ya se habla del simple consentimiento. Vale decir que no es necesario ni siquiera la entrega de la cosa ni el pago del precio, ¿sí? En el contrato de compra-venta, por ejemplo. Nace por el simple consentimiento de las partes, ¿ya? Y nosotros tenemos una influencia de acá, ¿sí? De la teoría francesa y de la teoría italiana, donde la gran parte de nuestros contratos, ¿sí?, se perfeccionan solamente por el consentimiento. La teoría romana dice, el simple consentimiento trae inseguridad para las partes. Las partes no tienen esa seguridad jurídica al momento de contratar. Entonces, dan una solución la teoría alemana y nos dice, está bien, es el simple consentimiento, pero se va a perfeccionar cuando sea bien mueble con la entrega de la cosa más, ¿sí? Y cuando sea bien inmueble, el contrato se perfecciona con el consentimiento y la suscripción de la escritura pública ante notario de fe pública, ¿sí? Para que ya se tenga un documento público que sea prueba plena en caso de incumplimiento de las partes, ¿sí? Mientras en el bien mueble, con la entrega de la cosa se perfecciona. Entonces, esta salvedad nos da la teoría alemana. Pero si nosotros recurrimos ya acá a las formalidades, a nuestro Código Civil, los contratos se perfeccionan por el simple consentimiento, nos dice el artículo 521, que también le hemos dado lectura al 521, cuando existe la transferencia de la propiedad. Contratos con efectos reales, nos dice. En los contratos que tienen por objeto la transferencia de la propiedad de una cosa determinada o de cualquier derecho real o la constitución de un derecho real, la transferencia o la constitución tiene lugar por efecto del consentimiento, salvo el requisito de forma en los casos exigibles, nos dice, ¿verdad? Entonces, el Código Civil nos está diciendo que nuestros contratos se perfeccionan por el consentimiento de las partes, el simple consentimiento, ¿sí? No va a ser suficiente el consentimiento, nos dice, en los casos exigibles por ley. ¿Y cuáles son esos casos exigibles por ley? ¿Sí? Tenemos que ir al 491 de la forma de los contratos. Y aquí vamos a ver que solamente tenemos 3 artículos que regulan la formalidad o la forma de los contratos en nuestro Código Civil. El 491 nos dice, contratos y actos que deben hacerse por documento público. Deben celebrarse por documento público el contrato de donación, excepto la donación manual. 2, la hipoteca voluntaria. 3, la antícresis. 4, la subrogación consentida por el deudor. Y 5, los demás actos señalados por la ley. Entonces, específicamente nos está hablando de 4 contratos que necesariamente deben estar concluidos mediante o deben celebrarse mediante documento público. Aquí, como decían, es necesario el consentimiento, mas no es suficiente, ¿sí? Ese consentimiento tiene que materializarse en un documento público. El 492 nos dice, contratos y actos que deben hacerse por escrito. Deben celebrarse por documento público o privado, es decir, ahí nos da la posibilidad del Código Civil, que puede ser también documento privado, no siempre público. Deben celebrarse por documento público o privado los contratos de sociedad, de transacción, de constitución de los derechos de superficie y a construir y los demás actos y contratos señalados por ley. Entonces, ahí tenemos este artículo que nos dice mínimamente en documento privado se debe celebrar este tipo de contratos. Entonces, eso es lo que exige la ley, ¿sí? La ley exige en esos 2 artículos cuáles son los documentos que no solo, los contratos que no solamente son consensuales, ¿vale? Es decir, vuelvo a reiterar, el consentimiento es necesario, pero en estos contratos no es suficiente. El 491 deben celebrarse por documento público. Y el 492 nos dice mínimamente deben celebrarse por documento privado. Ya después los demás contratos ya solamente se perfeccionan con el consentimiento de las partes.
por el artículo 521. Ahora bien, el 493, como aquí hablamos de la autonomía, estamos en derecho civil y es rama del derecho privado, estamos hablando de que también aquí existe la libertad de las partes, la autonomía de voluntad de las partes, y eso nos permite el Código Civil. Por eso que el artículo 493 nos habla sobre las formas determinadas. Si la ley exige que el contrato revista una forma determinada, no asume validez sino mediante dicha forma, ¿sí? Salva otra disposición de la ley. ¿Se dan cuenta? Si el Código Civil dice el contrato de donación debe celebrarse por documento público, pues es esa formalidad que tenemos que cumplir. Si nos dice el contrato de sociedad debe celebrarse mínimamente por documento privado, pues esa solemnidad o esa formalidad, perdón, se tiene que cumplir. Pero ¿dónde da la autonomía de voluntad a las partes? En el parágrafo segundo. Nos dice, fuera del caso previsto en el parágrafo anterior, si las partes han convenido en adoptar una forma determinada para la conclusión de un contrato, esa forma es la exigible para la validez. Sí, independientemente, obviamente tenemos esos contratos que necesariamente, porque son exigidos por ley, necesariamente deben concluirse o en documento público o en documento privado. En los demás contratos, si las partes determinan, han determinado dentro de la autonomía de voluntad de las partes y hay ese consentimiento de que han determinado que un contrato específico debería llevar una determinada formalidad, esa formalidad es la que se va a exigir. ¿Sí? Hay algunos ejemplos que nos dan los autores, ¿no? Que dicen que yo lanzo una oferta a Ariel Arauco y le digo, mira Ariel, te quiero vender mi casa. ¿Sí? Te doy una semana para que puedas pensarlo y si quieres comprarme la casa. Pero tu aceptación me la haces llegar mediante carta notariada. ¿Sí? Entonces ahí, y él acepta, está de acuerdo, entonces las partes estamos quedando en darle una cierta formalidad a los contratos que deberían ser solo consenso. ¿Sí? Entonces, si hemos quedado en esa formalidad, pues esa formalidad es la que se tiene que cumplir. Ahora bien, independientemente de aquello de que nos exija o no el Código Civil que estos contratos tengan cierta formalidad, a efecto de prueba, a efecto de contar con una prueba, así no nos exija, es preferible. ¿Sí? Sobre todo cuando las partes hacen un sacrificio patrimonial considerable. ¿Sí? Es preferible tener un documento mínimamente privado, hacerlo reconocer las firmas ante el notario de fe pública o perfeccionarlo mediante escritura pública. Porque si lo perfeccionamos mediante escritura pública, ustedes saben que el testimonio que nos otorga el notario está dotado de fe pública, vale decir, tiene fuerza probatoria, ¿sí? Tiene fuerza probatoria, primero. Y segundo, está pues en custodia, está conservado, está registrado ante el notario de fe pública. En cualquier momento yo puedo solicitar un duplicado. Soy parte interesada, entonces solicito. Tengo esa certeza, esa seguridad que me da este documento público o la participación del notario de fe pública, de que él está custodiando, está conservando la matriz de ese contrato, ¿sí? De ese contrato que se ha llevado al notario. Como les decía, independientemente de aquello, tenemos esa fuerza probatoria, ¿sí? Es esa fuerza probatoria de que ese contrato, ¿sí?, ha sido celebrado con solemnidades, con la intervención de un tercero que se llama notario de fe pública y que le da fe a que es cierto y verídico la manifestación de voluntad de las partes, lo que él ha recogido y lo ha materializado en un determinado documento. Por eso es que nos dice, tiene fuerza probatoria los documentos públicos celebrados ante el notario de fe pública. Entonces, es preferible, ¿no? Es preferible que los contratos así, como les decía, así no nos exija el Código Civil, a efecto de prueba es preferible de que se realice ese contrato, sobre todo cuando hacen las partes, vuelvo a reiterar, un sacrificio patrimonial considerable.
¿no? Hay ciertos contratos que no, ¿no? Ir a comprar un periódico, ir a comprar fruta y todo aquello que es compra-venta. Sí, bueno, en ese caso no es necesario, ¿no? Pero cuando existe, ¿sí? Cuando existe un sacrificio patrimonial considerable, pero hemos dicho que lamentablemente en nuestra sociedad las personas concluimos nuestros contratos apoyados en la buena fe del cumplimiento y muchas veces no es así. ¿Sí? De un contrato, 50% de que las partes cumplan, ¿sí? Y un 50% de que no cumplan con las obligaciones, ¿sí? Con sus obligaciones que han generado. Entonces, esta partecita con relación a la evolución de las formalidades. Acá vamos a ver las clases de formalidades. El PGC nos dice contratos consensuales, ¿sí? Estos, como decimos, se forman con el solo consentimiento. Artículo 521 de nuestro Código Civil. Compraventa, por ejemplo. Arrendamiento. Solo nos pide cómo demostrar la validez de ese contrato con cualquier medio de prueba. Literal o documental. Quizás no lo tenemos porque solamente lo hemos concluido con el solo consenso. La confesión, podemos llamar a confesión. ¿Sí? Entonces tendríamos que valernos de todos los medios de prueba que permite nuestra norma jurídica, con excepción, hemos hablado ya en clases, con excepción de la prueba testifical, ¿verdad? La prueba testifical está prohibida para poder demostrar la constitución o la extinción de las obligaciones. Solo tenemos nos vamos nomás en nuestro Código Civil, a las pruebas y nos vamos a la prueba testifical. 1300. Acá está. Prueba testifical, el 1328. La prueba testifical no se admite. A ver, 1328, prohibición de la prueba testifical. La prueba testifical no se admite, uno, para acreditar la existencia ni la extinción de una obligación, ¿sí? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en este caso de contratos consensuales. Pues decía, si las partes están realizando un sacrificio patrimonial considerable, entonces es preferible como profesionales nosotros asesorar y decir, no, es mejor que se tenga un documento. ¿Por qué? Porque después ni los testigos nos van a servir para poder acreditar la existencia de esa obligación. Entonces, es mejor formalizarlo, ese contrato, es decir, exteriorizarlo y expresarlo mínimamente en un documento privado. Mínimamente, ¿no? Mínimamente en un documento privado. Los contratos solemnes, conocidos también como ad solemnitatem. ¿Por qué son ad solemnitatem? Porque tienen solemnidad, nos dicen, ¿no? Son los contratos que deben contar con la participación de una autoridad pública legalmente constituida, conocida en nuestro caso como notario de fe pública. ¿Sí? Contrato solemne sale de la privacidad de las partes, porque interviene esta autoridad pública. Y esta autoridad pública, dotada de fe pública, ¿sí? Le va a dar autenticidad a ese contrato. ¿Sí? Va a decir que es la verdadera manifestación de voluntad de las partes. Hemos avanzado en derecho notarial, ¿verdad? Que el notario tiene que dar calificación positiva, ¿sí? Tiene que verificar el contrato, nos asegura el notario de fe pública al momento de extendernos el documento de que ese documento, ¿sí? Va a tener una eficacia, no va a ser observado y todo aquello que hemos llevado en derecho notarial, ¿sí? Pero estos contratos solemnes son conocidos como ad solemnitatem, que participa una autoridad, ¿sí? Tiene solemnidad. Y esto lo encontramos en el artículo 491, donde necesariamente se debe concluir por documento público, ¿sí? Y también por mandato del Código Civil, la participación del notario de fe pública le da esta calidad de documento público a los contratos. Vayámonos al 1328, estuvimos hace rato. Y tenemos acá ya, el 1287. Documento público o auténtico
es el extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública. El segundo parágrafo. Cuando el documento se otorga ante notario público y se inscribe en un protocolo, se llama escritura pública. ¿Sí? Entonces, necesariamente en estos contratos tiene que participar un notario de fe pública, ¿sí? Por el mandato del artículo 491. Cuando hablamos de los contratos formales solamente, ¿sí? Son conocidos también como ad probationem, ¿sí? Estos contratos se encuentran expresados de manera escrita, es decir, son aquellos en los que mínimamente se precisa un documento privado, aunque sin la participación de una autoridad pública, ¿sí? Código Civil nos dice mínimamente en documento privado. ¿Sí? Tiene formalidad, ¿sí? Tiene formalidad, pero no tiene solemnidad. ¿Sí? Solemnidad es cuando participa un notario de fe pública. En este caso, tiene formalidad. ¿Por qué? Porque mínimamente tiene que estar expresada en documento privado. Y acá tenemos el artículo 492 de nuestro Código Civil, que nos habla sobre los contratos y actos que deben hacerse por escrito. Y acá es claro, ¿no? Debe celebrarse por documento privado o, nos dice, o por documento público o privado. ¿Ve? Nos da la posibilidad. Mínimamente debe tener esta formalidad, ¿no? De documento privado, los contratos de sociedad, transacción y los otros que ya los hemos visto. ¿Qué sucede en caso de que no exista la forma? Sí, buen día, sí, buen día. Dígame. Buen día, doctor. Una consulta, documento público o auténtico, nos estamos refiriendo a en el concepto del 1287, doctor. Perdón, vuélvame a reiterar, por favor, por favor. Sí, 1287. doctor. Ya. No le he escuchado, no le he escuchado una parte. Me estaba hablando sobre el documento Sí, doctor. público. Tengo una duda. Ya. Sí, sí. A ver, Cuando se refiere al concepto en el 1287, 87. indica documento público o auténtico. Ya. Por favor, podría, si hay alguna diferencia entre los dos documentos o... No, pues, a ver, por lo menos yo lo considero de que, a ver, documento público o auténtico, ahí daría, ¿no? La posibilidad, a mí igual me hace notar ahora, parecería que fuese diferente documento público o auténtico. Yo considero que auténtico, el documento público es cuando ha salido de la privacidad de las partes y ha participado ya una autoridad, en este caso, delegada por el Estado para darle fe pública a ese documento, como nos dice en nuestro Código Civil. Y el documento auténtico en realidad es aquel documento el cual está revestido de autenticidad. Y esa autenticidad, ¿quién la da? El notario de fe pública cuando una vez de que toma las firmas, las rúbricas, las huellas dactilares de las partes, él con su sello y firma le da autenticidad a esa expresión o a esa declaración de voluntad que han hecho las partes. Yo lo entendería de esa manera, ¿sí? De esa manera la redacción que nos habla el 1287. ¿Sí? Me parecería que se está refiriendo a lo mismo, porque si leemos, dice documento público auténtico es el extendido con las solemnidades legales por un funcionario autorizado para darle fe pública, ¿sí? Entonces, el notario va a autenticar, pues, esas declaraciones de las partes. En este caso, le estamos llevando un contrato que va a ser el contenido o el cuerpo de la escritura pública. Entonces, yo lo entiendo de esa manera. Gracias, doctor. A usted. Pero voy a indagar, ¿ya? Voy a indagar, voy a ver si se está refiriendo a alguno o es algún problema de transcripción del artículo, pero yo entendería como documento público o auténtico aquello como ya hemos conversado. ¿Qué sucede en caso de falta de la forma?
¿sí? Cuando nosotros vemos que falta la forma, tenemos que irnos al artículo 549, casos de nulidad del contrato. El contrato será nulo, uno, por faltar en el contrato objeto o la forma prevista por la ley como requisito de validez, ¿sí? Entonces, en caso de que falte este requisito de forma en aquellos contratos donde exige la ley, este contrato sería nulo, ¿sí? Sería nulo, no habría nacido a la vida del derecho por falta de este requisito de formación. Ya eso lo podemos ubicar en el artículo 549 en el primer numeral. Las formas establecidas en nuestro Código Civil, miren, nuestro PGC nos habla del contrato público, es aquel autorizado por funcionario público, ¿no? Yo aquí entendería también que debería ser documento público, pero bueno, contrato público es aquel autorizado por funcionario público y tiene una mayor condición probatoria. 491 nos dice cuáles son los contratos que deben hacerse públicos, no deben quedarse en la privacidad de las partes. Debe estar necesariamente autorizado por funcionario público. Luego tenemos el documento privado, que lo hemos hablado, o documento privado, ese es realizado por las partes intervinientes en el contrato sin la intervención de un tercero. No sale de la privacidad de esas partes. Y por eso conocemos como contrato privado o documento privado. Nos habla ya el PGC también del contrato condicional. Y acá nos habla sobre el término de los contratos, con lo que terminaríamos nuestro tema. El contrato condicional, ¿sí? La condición es una modalidad del contrato, ¿sí? Debemos expresarlo necesariamente en una cláusula. Una condición, ¿sí? ¿Cómo decir? Sí, la condición es aquel acontecimiento futuro e incierto, del cual depende el nacimiento o la extinción de un derecho. Acontecimiento futuro, ¿sí? No puede ser en el presente la condición, tiene que ser futura e incierta. ¿Por qué nos dice incierto? Porque existe la incertidumbre de que si se va a dar o no la condición. Si apruebas la materia de derecho notarial, te regalo un libro. ¿Se dan cuenta? Entonces, tenemos que esperar, se va a dar en el tiempo, pero tenemos que ver si esa condición se da, ¿sí? Si aprueba la materia, pues ya, ahí va a nacer un derecho, ¿sí? Va a nacer un derecho, de que la otra parte, y obligación correlativa de la otra parte de entregar el libro. Pero si no se va a dar, ¿sí? Si no se va a dar, es decir, reprueba, abandona la materia o algo, entonces se extingue ese su derecho expectaticio, ¿sí? Entonces, es el contrato condicional, es ese contrato que tiene inmersa una cláusula condicional para el nacimiento o la extinción de un derecho. Ese es con relación al contrato condicional, que lo vamos a avanzar, es el tema es el siguiente tema, ¿sí? La condición y el término de los contratos. Cuando hablamos de término de los contratos, ¿sí? Es otra modalidad que está impuesta, pero por las partes, son las partes que imponen, ¿sí? Las partes nos imponemos aquí. En algunos casos la ley también impone, pero cuando las partes no han colocado un plazo. El término plazo, que los vamos a tomar nosotros como sinónimos, ¿no? ¿Sí? Es que el contrato no se cumpla de manera inmediata, ¿sí? Su nacimiento o su ejecución, perdón, su ejecución o su extinción no se produzca de manera inmediata, que es lo común, ¿sí? Debería ser así, pero muchas veces las partes colocamos aquí. El término plazo es un acontecimiento futuro también, que se va a dar en un futuro, pero en este caso es cierto, ¿sí? Es cierto, no hay incertidumbre, porque si ponemos una fecha, esa fecha sí o sí va a llegar, ¿sí? No está bajo ninguna condición, sí o sí, es la naturaleza quien se va a encargar de que llegue ese plazo, ese término. Acá el derecho ya ha nacido, solamente falta la ejecución o la extinción de ese derecho. Vale decir, te doy en alquiler un dormitorio en mi casa a partir del 20 de septiembre del 2021. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el derecho ya ha nacido. Solamente hay que esperar el ejercicio de ese derecho. Es decir, que llegue el 20 de septiembre, para que pueda ejercitar su derecho. Extinción del derecho. Te alquilo este dormitorio desde el 11 de septiembre del 2021
hasta el 11 de septiembre del 2022. ¿Se dan cuenta? Le hemos puesto un término. El 11 de septiembre de 2022, ese derecho se va a extinguir. Por eso dicen que el término plazo es el acontecimiento futuro, pero cierto, ¿sí? No existe esa incertidumbre de la condición, ¿sí? La condición está bajo una incertidumbre de que se dé o no la condición, ¿ya? Entonces, esos dos puntos, pero si bien contempla nuestro PGC, yo preveo que es porque para poder dar, digamos, una pequeña introducción a lo que vamos a llevar en el siguiente tema, que es después de nuestro examen, ¿ya? Entonces, es aquello sobre las formalidades de los contratos. Es decir, en resumen, un contrato para no estar afectado de nulidad, necesariamente debe cumplir con las formalidades que prevé la norma jurídica. 491 y 492 de nuestro Código Civil. Ahora, las partes en la autonomía de su voluntad también pueden quedar de acuerdo en darle una determinada formalidad a aquellos contratos que la ley no exige. Pero eso nace de la autonomía, de la voluntad de las partes en su ejercicio de la libertad contractual también, que es tolerada por el derecho siempre y cuando no se infrinja la norma jurídica. Entonces, con aquello estaríamos terminando hasta el tema número 7. En esta semana en este fin de semana, ya lo voy a dejar la plataforma con los materiales de apoyo más, es decir, las diapositivas que hemos estudiado y más nuestra norma jurídica para nuestro examen. Hemos quedado la anterior semana que a partir del día jueves es la participación de clases de ustedes, jueves y día sábado. Para ese cometido voy a crear un recurso, es decir, una tarea en la plataforma que va a estar con el título de participación en clases. Lo único que tienen que hacer es subir sus diapositivas que van a utilizar para su participación en clases y va a tener una fecha de cierre. Esto sí, hasta un minuto previo a nuestra clase del día jueves, por favor, ¿ya? Entonces, no vayan a faltar el día jueves y como máximo va a ser el día sábado para aquellas personas o estudiantes que tengan problemas de conexión. Y bueno, ahí están los 5 puntos. 5 puntos, ahora también a las 10:30 se les habilita un cuestionario. Ese sería el último cuestionario de este parcial. Y los otros 5 puntos es el trabajo práctico que han subido ustedes a la plataforma y estamos hablando de 15 puntos y nuestro examen sería de este jueves al próximo todavía, que vendría a ser 20 puntos y con eso estaríamos con 35 puntos. El examen, ya saben, el examen son de preguntas cerradas, falso, verdadero, ¿sí? Con la única diferencia del anterior semestre que nos vamos a conectar acá y de manera así sincrónica, sin necesidad de que enciendan sus cámaras, no es necesario. Les paso el link para que ustedes puedan responder, ¿ya? Entonces, con esto me despido, que tengan buen fin de semana. Hasta luego.